quiere que le demos la espalda a la piedad. Por el contrario, la piedad nos va a blindar para poder dar pasos más seguros y contundentes como soñadores a tiempo. Número 3, un soñador a tiempo se mantiene libre de la tristeza. Se mantiene libre de la tristeza. Eso de la tristeza es tan peligroso. Solo que a la mayoría de nosotros nos gustan las canciones en notas menores. El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó. Te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la gente le gusta. Hay que amarlas aunque mal paguen ellas, ¿verdad? Y en una cruz de palo mi nombre se verá. Y la gente le gusta como provocar la tragedia, como mantenerse triste. Pero ¿sabe una cosa? Un soñador a tiempo se mantiene libre de la tristeza. Asómbrense de esto. Se dice que en los 22 años que Jacob, el papá de José, estuvo enlutado por la desaparición de José, se dice que en esos 22 años no tuvo ni una sola visión. Ni una sola en 22 años. Porque el manto de tristeza lo cubrió. Y donde hay tristeza, desaparece la capacidad de visionar. Y dicen los sabios que se ahuyenta el espíritu profético. No me estoy refiriendo a vivir una vida de relajo y a irrespetar todo momento y a toda persona. Eso no es alegría. Ser feliz, tener gozo es tan vital que cuando el Señor le puso los regalos en la maleta del Espíritu Santo para que viniera a vivir en nosotros, porque la palabra dones son regalos, dijo el Señor: ay, espérate, me faltaba uno, vamos a poner este regalo que quiero que todos mis hijos lo tengan. Y metió ahí un don que se llama gozo, un fruto que se llama gozo. Y ese es un fruto del Espíritu. Procura ser feliz. ¿Te has preguntado si eres feliz? Yo vengo de una familia donde no nos entrenaron para ser felices. He pasado años, le he pedido a Dios en oración y de muchas maneras. Nos hemos puesto de acuerdo con mi esposa y mis hijos en cómo aprender a ser felices, porque ser felices es un arte y no es cuestión fácil. La gente que no es feliz sufre demasiado. Y hay personas que si no ven sábado felices, esa semana no sonríen con nadie. Entonces se pierde la reunión. Y no se trata de chiste. Ser feliz es una convicción de vida. Pero cuando tú eres soñador, el sueño pesa tanto sobre ti que te hace una persona libre de toda tristeza. La mayoría de tristezas conectan a la gente con el pasado. La mayoría de tristezas se han convertido en raíces y en algunos en raizones de amargura. Uy, pastores, que a mí no se me olvida, eso fue hace 33 años y me parece como si fuera hoy. Y todos los hombres son igualitos, pastor. Y eso me ha mantenido triste. La tristeza, señores, no es una virtud de un soñador. Puede convertirse en una gran tragedia. Levante su mano derecha y diga conmigo: renuncio a toda tristeza que quiera asesinar los sueños en mi vida y mi vida de familia. En el nombre del Señor. Todo el que está feliz aplauda al Rey de Gloria y celébrelo. Número 4. Todo soñador a tiempo vive en pureza sexual. Sí lo dije bien, pureza, no pereza, pureza sexual. En pureza sexual. En la época de José, en Egipto, al igual que en nuestro entorno, era brutalmente contaminada esa nación. Los pájaros le tiraban a las escopetas. Fue la señora la que planeó cómo violar a José.
José era tan inocente, la señora se le dijo, sí, me la imagino con un baby doll, hermano. Bueno, me la imagino, no, me imagino que así fue. Esas señoras se bañaban en leche, en cremas, todo eso. Hoy día uno lucha por una bolsita de leche para un café en leche, ¿verdad? Pero ellas se bañaban en leche, eso, su piel era, las egipcias muy hermosas. Y ese tronco de mujer, como dijo alguien, se le aparece la casa sola, ella sola, él solo. Y le dice a José, José, duerme conmigo. Pero el tipo era tan puro, tan inocente, que le dijo, disculpe señora, yo no tengo sueño, le dijo José. Era tan contaminada la nación, al igual que hoy obviamente, que José enfrentó ese tipo de tentaciones. Pero los soñadores que estamos llamados a mantenernos firmes, nos mantendremos en el mismo no que manifestó José a esa mujer. Él le dijo, no señora, ya miré bien la letra menuda del contrato que firmé con tu esposo, a ver si de pronto aparecía por ahí, pero no aparece. Yo no voy a traicionar a tu esposo y mucho menos yo voy a ser infiel al Dios que me ha dado sueños. ¿Sabe una cosa? Hasta el día de hoy, José es considerado en medio del pueblo judío como el paladín de la pureza sexual. Es uno de los símbolos de la pureza sexual hasta el día de hoy. Quizás de ese tipo de personas escasearon en tu familia como en la mía también. Pero cuando Dios nos da sueños, los sueños, cuando nos inspiran a soñar a tiempo, también el Señor nos da la virtud de vivir en pureza sexual. La pureza sexual, según la sociedad, ha sido calificada como una absurdez, como una estupidez en la juventud, pero no así Dios. Dios bendice, Dios honra y Dios está de la mano con aquellas personas que esperamos el tiempo de Dios y que sabemos cómo incursionar en un terreno de tanto privilegio y honor como es la vida sexual, la cual está contemplada para el matrimonio. Señoritas, mis aplausos por mantenerse vírgenes para el Señor y para el hombre que las llevará al altar. Señoritos, caballeros, muchachos, mis aplausos y la venia por mantenerse firmes y guardarse puros para Dios. Quizás en el colegio le han hecho bullying, quizás lo han menospreciado, pero sabe una cosa, en el cielo Dios se pone de pie y aplaude tu valentía y aplaude el privilegio de saber que tus sueños tienen un gran valor y que tú los blindas con la pureza sexual. Número 5. Todo soñador a tiempo perdona a sus enemigos. Perdona a sus enemigos. Es casi imposible, amada iglesia, estimados jóvenes de la Misión Nazareno Internacional, es casi imposible desarrollar grandes sueños sin dejar ciertos enemigos en el camino, que después ellos entenderán que nosotros no planteamos esa enemistad, pero que ellos sí manifestaron enemistad. Las personas soñadoras a tiempo desarrollan la facultad de darle lugar al perdón. Jesús fue un gran soñador, el más grande de todos. Y cuando estaba en el madero del Calvario, Él dijo, algo falta manifestar en mi gran sueño. Y ahí con su cuerpo hecho pedazos, sus trozos de carne pendiendo de su cuerpo, levantó su mirada y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban le siguió su camino y cuando todos apedreaban a Esteban, según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, las piedras golpeaban su cabeza, fracturaban sus manos, fracturaron su cara y él gritó y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo soñador, aún en las tragedias más terribles, es capaz de perdonar. ¿Sabe por qué? Pues antes de un gran ascenso, antes de abrirse puertas enormes, se debe preparar el corazón. Y si hay un aquilatador para nuestro corazón, es el perdón. José
estaba muy cerca de escribir una historia que se contaría miles de años después. Y José descubrió que esos eran sus hermanos. Se vistió de sabiduría para que pudieran llegar todos. Y cuando los tenía al frente, no contrató unos sicarios o alguien que ajustara cuentas con ellos. José preparó para ellos un banquete. Les sirvió a la mesa. También les preparó oportunidades. Buscó que ellos pudieran vivir en la tierra de Gosén, que era la tierra más costosa, más productiva de toda la nación de Egipto. Dijo un hermano que no entendió mucho el asunto, dice que José les dijo para que gocen todos. La tierra de Gosén era la mejor tierra y allá José puso a sus hermanos. Por eso no se te extrañe que esa persona que algún día estuvo en la lista de enemigos pueda ser el gerente de una de las empresas que Dios te dé, pueda ser la secretaria de una de las empresas que Dios te dé, puede llegar a ser uno de tus discípulos. Porque sabe una cosa, los soñadores a tiempo, Dios nos da la virtud y el privilegio de perdonar aún a nuestros peores enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Es tiempo de perdonar a nuestros enemigos. Número 6. Todo soñador a tiempo aprende a confiar en Dios y no en los hombres. Aprende a confiar en Dios y no en los hombres. Por favor, recibe esto que yo aprendí. Los sabios dicen que cuando José le dijo al copero, cuando José le interpretó el sueño al copero y le dijo: vas a ser restituido en tu puesto de copero. Cuando José le dijo: acuérdate de mí, dicen los sabios que cuando José le dijo eso al copero, en el cielo se dijo: 2 años más de cárcel para José. Solo hasta cuando se aprende a confiar en el Dios eterno, no se es llevado a lugares de privilegio. Haberle dicho José al copero: hermano, hágame un favor, aquí está mi tarjeta, por favor, un palancazo ahí, hermano, a ver si salgo de aquí rápido. Aquí está mi tarjetica, por favor. Haberle dicho eso atrasó 2 años su llegada a palacio. Dios dijo: 2 años más en la cárcel. Todavía le falta entender que no depende del copero, depende de mí. Escuche esto, por favor. La historia dice que cuando José entraba triunfante para ser posesionado como virrey en la nación, y todos los invitados se pusieron de pie y aplaudían y gritaban, él en alta voz decía las siguientes palabras. Ya había aprendido la lección y decía: cuán grande eres tú, oh Dios, que elevas al pobre del polvo y al necesitado elevas de la impureza. Feliz el hombre que confía en ti. Mientras todos aplaudían a ese hombre honrado por el rey, él venía, los gritos de él no se escuchaban ante los aplausos, y él le daba gloria a Dios. Había caminado unas instancias en su vida y había aprendido a confiar en Dios y no en los hombres. Razón tiene el salmista cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay unos apartes de nuestra vida, hay unas instancias de los sueños que Dios nos ha dado que nunca podrán ser delegados en confianza a nadie. Y de ese cuidado es que Dios nos va a hacer sabios de tenerlo. Una persona que sueña a tiempo aprende a confiar en Dios y no en los hombres. Recapitulo y terminamos. Número 1, dijimos: un soñador a tiempo nunca renuncia a los sueños. Número 2, un soñador a tiempo es piadoso todos los días. Número 3, se mantiene libre de tristeza. Número 4, vive en pureza sexual. Número 5, perdona a sus enemigos. Número 6, aprende a confiar en Dios y no en los hombres.
Y número 7, un soñador a tiempo tiene estrategia. Tiene estrategia. Estoy seguro que los soñadores a tiempo, de los cuales tengo al frente mío miles de ellos, ¿cuántos dicen amén? Estoy seguro que Dios les dará a cada uno de ustedes la virtud de tener estrategias. Estrategias en lo espiritual, estrategias en lo económico, estrategias en lo familiar, estrategias en lo empresarial, en todas las áreas, como profesional, como amigo, como esposo, como hijo, etcétera. Escucha esto. Mira una estrategia que Dios le dio a José. Cuando él estuvo preso, que se dice estuvo en la cárcel por 12 años, fue llevado a la cárcel donde iban los presos del rey, los presos de alto gobierno. La historia nos cuenta que José, en esos 12 años que estuvo preso, ¿sabe qué hizo? Aprendió los 70 idiomas de las 70 naciones que conformaban el imperio egipcio. Los 70 idiomas, señores. ¿Sabe una cosa? Se dice lo siguiente, que cuando José fue para ser probado si podía ocupar el puesto de honor que se le estaba otorgando, se dice que mientras él caminaba hasta llegar donde estaba el rey, había 70 gradas, 70 escalones, y en cada uno de esos escalones había un funcionario de gobierno de cada una de las naciones. Y José, que iba a ese puesto de privilegio, tenía que subir cada grada y saludar a cada uno de sus funcionarios en el idioma de ellos. Se dice que lo hizo con tal excelencia a cada uno. Pero lo sorprendente de todo es que cuando llegó ante el rey esperaba que le hablaran en el idioma egipcio, y se le acercó a la oreja y lo saludó en hebreo, dándole a entender que manejaba 71 idiomas. Y dicen los sabios que el rey le dijo en secreto: por favor, no le cuentes a nadie que sabes más que nosotros. Yo no sé qué estrategia Dios te va a dar, pero una de ellas es aquella que dice Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué haces con el tiempo? Uno de los grandes escritores de nuestro tiempo dice: si tú quieres saber qué es lo que más amas en la vida, observa a qué es aquello que más le dedicas tiempo. Eso es lo que verdaderamente más amas. ¿Estás dedicando suficiente tiempo a Dios, al reino, a la familia, a prepararte, a educarte, a ahorrar, a planear, etcétera, etcétera? Yo creo que con esta palabra Dios imparte sobre ti principios para hacerte un soñador a tiempo. Quizás debas comprar la conferencia y oírla como un amigo mío que en la iglesia le dice a la gente: por lo menos 70 veces tienen que oír cada conferencia para que el espíritu allí quede la palabra. Yo le pido al Señor, he orado y oraré a Dios, que en este tiempo haga de cada uno de ustedes soñadores a tiempo. Soñadores en este tiempo, Kairos, en este tiempo cuando nuestro país tanto nos necesita. Levanta una de tus manos y di conmigo: Padre, yo recibo esta palabra y creo que ella contiene tu genética, la cual entra a mi vida y me constituye en el soñador que tú quieres que yo sea, y en el soñador que yo necesito ser. Jamás mi familia será la misma. Tú me vas a usar para escribir la historia que nunca se escribió en el seno de mi familia. Renuncio a todo aquello que impedía que yo fuera un soñador, y abrazo toda la virtud de Dios para convertirme en un gran soñador. En el nombre de Jesús agradezco al Padre por esta palabra.
Puedes extender tu mano derecha así como si fueras a recibir algo. Padre, yo declaro que cada persona, cada señorita, cada joven, cada dama, cada caballero, cada persona que recibe esta conferencia a través de la radio, la televisión, en el carro, en una casa, en una oficina, se levanta como un soñador a tiempo. En el nombre de Jesús, dales estrategia, sedúcelos con tu presencia. Si alguno de ellos está enfermo, ordeno que se sane por la llaga de Jesucristo. Y declaro, Señor, que los más grandes sueños que nunca nadie de ellos